Muy buenas tardes, amigos. Somos el programa Sostenibles en esta tarde, muy buena, ha hecho mucho sol, ha estado muy lindo el día. Vamos a hablar justamente de eso, de la atmósfera, del clima. Tenemos aquí nuestra entrevistada, es la doctora Raza, voy a ver si lo pronuncio bien el apellido, Salakevici, no sé, pero, ¿cuál es tu apellido? Rolakevichuta. No, no lo voy a poder decir nunca. No lo voy a poder decir nunca. Raza, bueno, vamos a decir Raza. Ella es ingeniera ambiental científica atmosférica formada en Europa y Estados Unidos. Realizó sus estudios de pregrado y una maestría en ciencias naturales de la Universidad de Vilnius, Lituania. Una segunda maestría en ingeniería ambiental y sostenibilidad en el Kungliga, también no lo puedo decir muy bien, Teknika Högskolan de una universidad en Estocolmo, Suecia, y obtuvo un doctorado en Washington State University especializándose en mediciones atmosféricas y flujos de carbono mediante técnica de Eddy Covirans. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad de las Américas, UDLA, en Quito, donde estudia cambio climático, calidad de aire urbano, flujos de carbono en ecosistemas andinos y el efecto de isla de calor urbana. Es una científica ¿no es cierto? De Lituania que nos viene a acompañar hoy día para hablar sobre una cosa que no se habla mucho aquí, sobre todo en Ecuador, es la atmósfera, el aire. Ahora tenemos una especialista, vamos a preguntarle muchas cosas. Raza, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo has estado en Ecuador? Vive 10 años en Ecuador, ¿cómo te has tratado el país? Sí, súper bien. Con excepción de seguridad, el resto sí está chévere. Bueno, sí, la seguridad está un poco complicada. Bueno, Raza, últimamente hemos hablado de muchas cosas. Yo te decía, hablábamos fuera del programa, sobre todo esta cuestión del medio ambiente y mira que ahorita estamos viviendo una época de diluvios en Ecuador. Hay lluvias muy fuertes, ¿no? El país no está acostumbrado a estos desastres naturales. ¿Qué nos puedes decir desde tu experiencia como investigadora del tema de los climas? ¿Qué está pasando? Nosotros ahora, primero, estamos en la época lluviosa. Sí, es como un poquito más esperado tener más precipitaciones que, por ejemplo, en agosto y julio, porque tiene como esos piquitos de la época lluviosa con su pico, después la época seca, después otra vez la época lluviosa y alrededor de Navidad tenemos el veranillo del Niño otra vez, como 2 veranitos y 2 épocas lluviosas. Lo que está pasando también que nosotros tenemos el cambio climático que está exagerando todos esos impactos. Entonces, en lugar de tener una época más seca, tenemos sequías. En lugar de tener época lluviosa, nosotros tenemos estas épocas de lluvias extremas, que es básicamente textbook climate change, ¿ya? Entonces, cambio climático sí tiene esta firma de eventos más extremos, ¿sí? Si es sequía, es más extrema. Lo que nosotros vivimos en 2023, también era la época de El Niño. Nosotros tenemos el año del Niño y el año La Niña, o la nada. La nada y la niña es más lluvioso para Quito y el año del niño es más seco para los Andes, no solo Quito, ¿ya? Entonces, tenemos esas tendencias que se repitan como un columpio, a veces más lluvioso, a veces más seco, pero con cambio climático todo exagerado. Por eso estamos viendo lo que está pasando. ¿Cuál sería la causa de esta situación? O sea, la verdad es que el planeta está viviendo fuertes cambios climáticos muy no extremos. ¿Qué está pasando? O sea, a nivel de... sabemos que es el efecto del cambio climático. ¿Qué nos puedes aportar ahí? El cambio climático, cuando nosotros hablamos, es aumento de temperatura. A lo largo de los últimos 140 años, la temperatura ha aumentado casi 1.5 grados. No parece mucho. Pero cuando piensas, hay algunos otros científicos, no es mi idea decir, cuando tu temperatura normal 36.6, aumentamos la temperatura 1.5 o 2 grados, ya estás con fiebre, ¿sí? Entonces, hay esos cambios que como que se va fuera de control y el aumento de temperatura, simplemente pensando eso, aumenta la evaporación del agua. Y cuando aumenta la evaporación del agua en esa zona que estamos súper húmeda, caliente,
ahora más caliente, se evapora más agua, se condensa más en nubes y se cae con más precipitación. ¿Hay una posibilidad de salir de este círculo vicioso de producir exageradamente todas las energías a través del uso de energías fósiles? ¿Hay soluciones? Sí, están invirtiendo ahora muchos países, están invirtiendo en energías renovables, aunque nosotros tenemos conocimiento que atrás de esto hay baterías, que también tienen sus problemas ambientales, etcétera. Pero simplemente pensando con luz solar que nosotros teníamos aquí, para mí siempre como un paradox, ¿ya? Estamos en 2023 con una sequía tremenda, con sol loco, y estamos sin energía. ¿Qué te parece? Simplemente pensando esto, no es aceptable. Yo entiendo en otros países, por ejemplo, como yo soy de Lituania, nosotros también tenemos invierno, primavera, otoño, que casi no tenemos luz, casi no tenemos sol, no ves sol semanas, y tenemos paneles solares en casi todos los techos. Entonces, no aprovechar ese recurso que tenemos aquí de más, me parece no aceptable. Absurdo. Sí. Bueno, ¿por qué crees tú, desde tu experticia, de tu conocimiento, que se sigue empeñando el mundo, sobre todo el Partido Republicano norteamericano o los políticos en Estados Unidos, negar el cambio climático? ¿Qué hay detrás de esto? Obviamente intereses económicos. Si nosotros ya tenemos el tren que está yéndose en su camino con las energías fósiles, y no digo completamente deshacerse, pero hacer esa transición en cual está invirtiendo muchos países, hacer esa transición Europa. No, obviamente tenemos que pensar cambio climático, emisión de CO2, etcétera, pero nosotros también tenemos que pensar que hay contaminación tóxica que está saliendo porque nosotros estamos quemando esos gases de efecto invernadero. Volvemos otra vez a la crisis eléctrica. Cuando nosotros tuvimos crisis eléctrica, tenemos sol que te quema, que ni puede salir, ¿sí? Y estamos quemando, ¿qué? Combustibles fósiles con los generadores. ¿Cuántos de nosotros nos golpeó el humo del generador a la cara mientras caminamos en la vereda? Nosotros vimos en un estudio el aumento de contaminación en todo Quito, especialmente el SO2, que aumentó especialmente alrededor de los Chillos, que tiene, ¿qué? Guangopolo. Sí, nosotros, porque no teníamos agua, la hidroelectricidad no se producía, no funcionaba. Teníamos ¿qué? Tenemos las termoeléctricas que están ahí trabajando ya 24/7, mucho más que antes, porque tiene que compensar por esa falta de energía. Y el aumento en contaminación justo en esa zona, tremendo, ¿sí? Porque nosotros estamos quemando el combustible fósil de mala calidad que aquí nosotros tenemos en el país, y está causando aumento en contaminación, que después va a causar ¿qué? Problemas de la salud. ¿Quién va a pagar de esto? El gobierno, porque el IES va a pagar por todos esos problemas que vamos a desarrollar cáncer, diferentes fallas de diferentes órganos, problemas respiratorios, heart attack, derrame cerebral, toda una gama de los problemas que nosotros vamos a desarrollar. O sea, eso es interesante. Raza, tú estás diciendo que el mal cuidado del medio ambiente, o sea, este despilfarro, este mal uso de la energía, o sea, en este caso, no utilizar la energía solar como nuestra aliada, y por otro lado, ¿no es cierto?, utilizar energía fósil de mala calidad, emitiendo más gases, va a generar enfermedades, enfermedades. Sí. ¿Qué dato tienes qué información tienes de eso, de la producción de enfermedades, sobre todo por la contaminación atmosférica? Nosotros tenemos contaminantes comunes, que se dicen comunes, y hay probado de diferentes estudios, y nosotros tenemos estándares de salud que no se puede violar porque van a empezar a causar problemas de salud por Organización Mundial de Salud, ¿sí? Esto no es ningún secreto o una información que solo nosotros científicos sabemos, eso se sabe todos.
Y nosotros manejamos además en el país los estándares de salud locales, que sí se ajustan, algunos y mayoría sí se ajustan a esos estándares de la Organización Mundial de Salud. Entonces, la ciudad también está haciendo esfuerzo, muchísimo esfuerzo, para bajar esos niveles que nosotros podríamos garantizar no desarrollo de esos problemas de salud. Porque hay como una estadística que tú dices, si la concentración de X contaminantes sube tantos microgramos por metro cúbico, vas a tener tanto porcentaje más chance de desarrollar esos problemas de salud. Y cada uno tiene sus problemas de salud. Como nosotros tenemos el carbón monóxido, que es conocido como gas que causa muerte dulce, ¿sí? Por mala combustión, hasta dentro de tu casa, por mal calefón, te vas a dormir y nunca te despiertas, ¿sí? Porque está fugando hacia tu espacio. Es una cosa acumulativa que después asfixia tu organismo, porque al organismo, ni sabemos por qué, le encanta más carbón monóxido que oxígeno. Entonces, si tú llenas el espacio de ese gas, tu organismo acepta más que el oxígeno, ¿ya? Entonces, ese contaminante también tiene su estándar, tiene su tiempo de estar en el ambiente con una concentración X, una hora, 8 horas, 24 horas, etc. Manejamos esos estándares completamente claros, ¿sí? Y dependiente de su riesgo, tú tienes que seguir el estándar de Organización Mundial de Salud. Hablábamos también fuera de cámaras, Raza, sobre el aire, ¿no? O sea, como yo te decía, ¿no? La gente no ve el aire, ¿no? La gente no ve. Entonces, como no lo ve, no lo aprecia. Tal vez es distinto al agua, porque obviamente somos seres que sin agua no vamos a vivir. Ahora, pero como aire creemos que salimos a la tierra, a la calle y podemos respirar, entonces asumimos que aire va a haber para toda la vida. ¿Qué podemos hablar de eso? Me gusta lo que estás diciendo, porque si hablamos, por ejemplo, de otros países en Europa, el aire sí no se ve, pero aquí sí se ve el aire. Lo que está saliendo de los buses sí se ve como un humo negro. Entonces, obviamente, si tú ves algo que está saliendo del escape del carro, y yo veo mucha gente hace eso, ¿no? O con un pañuelo, no sé, se hace así, para no respirar ese humo. Lamentablemente, yo hasta puedo ver la cámara, sí, como tras mi suéter, pero la partícula, la que sale del autobús o del carro, es mucho, mucho más pequeña que nuestro cabello. Entonces, esa partícula sí pasa por tu suéter, por tu pañuelo y entre nuestros vías respiratorias, que te va a causar problemas respiratorios, hasta puedes desarrollar asma, como ya dije, toda la línea de los problemas de salud, ¿sí? Entonces, en algunas otras partes, una cosa también muy interesante, que cuando nosotros tuvimos el incendio de Quito, de Guápulo, yo andaba con el aparato midiendo, ¿sí? Y acercándose al lugar donde ya se apreciaba el olor de humo, justo el nivel llegaba al estándar de salud de OMS. Entonces, si nosotros sí pasamos ese nivel, si estamos sintiéndolo, más probablemente ya es malo para la salud. Es muy interesante, porque esas partículas finas, tú tienes partículas más grandecitas que se inhala, que son PM10, que tienen 10 micrómetros, y el cabello tiene, no sé, 70, ¿sí? El diámetro de cabello. Entonces, 10 veces más pequeño que el cabello, tú no lo ves con el ojo, pero el organismo lo inhala, lo huele, lo percibe. Entonces, si ya percibes, ya está peligroso. Y después tenemos más pequeñitas las partículas, que son 2.5, entonces hasta 4 veces más pequeñitos. Esta entra hasta nuestro pulmón y parte de eso entra en nuestra sangre y va recorriendo todo el sangre, depositándose en nuestros huesos, etcétera, las articulaciones, eventualmente causando cáncer. Ajá. ¿Tienes alguna estadística, o sea, real, tal vez médica, de las incidencias de las enfermedades respiratorias
tal vez en Quito por esta situación? Yo no, pero creo que hay algunos estudios. Por ejemplo, se ha hecho un estudio recién, estamos pensando de un estudio, pero no por nosotros. Es un estudio de antes que hicieron un análisis de sangre y carbón monóxido en la sangre como asfixiación básicamente, y sí encontraron en los alumnos o estudiantes de una escuela. Después también análisis de una escuela, también los chicos analizaron los metales pesados también en el material, ese polvito chiquitito, el humo. Midieron metales pesados también en los niños en las escuelas. El desarrollo de problemas de salud a veces puede ser que, bueno, no percibo, pero, no sé por qué, en unos cuantos años me desarrolló cáncer. Es como, a veces no es tan rápido. Tú no puedes decir, también molestias. Si la gente seguramente quienes vivieron alrededor del Guárpulo, sí podrían contar mejor historia que yo. Porque en algún tiempo sí te va a causar como molestia. ¿Cómo que estarías fumando? Nosotros sabemos del daño del humo de cigarrillo, pero cuando hablamos de mala calidad del aire es como que estuvieras fumando aunque no fumas. ¿Ya? Entonces, súper claro que si fumas vas a desarrollar problemas de salud, ¿sí o no? Claro. Y si respiras mala calidad del aire, te va a pasar lo mismo como que estarías fumando. Ahora, llevándolo a nuestros territorios, tus estudios entran en ciudades andinas. Uh-huh. ¿Qué tan vulnerables somos ciudades como Quito, Cusco, Bogotá? Uh-huh. Sobre todo en esto del cambio climático. ¿Qué está pasando en las ciudades andinas? Vemos, ¿no es cierto? Todos los días la gente puede ver el deshielo. O sea, eso es evidente. Uh-huh. El deshielo es algo muy preocupante. La gente, como lo ve, y estábamos hablando de lo que no vemos, y ahora esto sí lo vemos, el deshielo es tremendamente preocupante. Ver una montaña tan linda como el Cotopaxi, el Chimborazo, que ya no tiene hielo. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Sí, hay algunos problemas. Cuando hablamos de cambio climático, justo con cuál tema empezamos, nosotros estamos con más eventos extremos. Vamos a hablar por la lluvia. Cuando hablas de la lluvia en un lugar recto, plano, tú tienes la lluvia y esta cantidad de precipitación que te cae en 1 metro cuadrado, porque las unidades de precipitación se miden esto. ¿Cuántos milímetros en 1 metro cuadrado significa tantos litros en ese metro cuadrado? Cuando tú tienes una ciudad como, por ejemplo, mi ciudad Vilnius, súper plana, te cae aquí más o menos como va infiltrándose, puede ser hay un poquito de inclinación. Pero ¿qué pasa en Quito? Cuando tú vives en una zona que tiene montañas, todo que te cae arriba no se queda ahí, pero se va abajo, arrastrando todo en su camino, que pasa en Gasca, en la plataforma gubernamental que se ha inundado, porque nosotros tuvimos, creo que en ese momento era 35 o 45 milímetros en cada metro cuadrado, pero llegando de todo lado se inunda en las zonas bajas, ¿sí? Y obviamente daños económicos, pérdidas de vidas, pérdidas de bienes, etcétera. Sí, deslaves, derrumbes, etcétera. O sea, la concentración de agua, dices. La concentración de agua que se va desde arriba montaña hacia la zona baja, arrastrando todo en su camino, ¿ya? Después, cuando nosotros hablamos de esa precipitación que se cae como hielo, ¿sí? Más arriba como nieve y granizo y se queda como hielo, va acumulándose. Nosotros sí tenemos los Andes y están perdiendo mayoría de sus, en todo el mundo, la estadística más alta de todo el mundo es los Andes, ¿ya? Recientemente en el IPCC, que es un reporte grande mundial, es hecho por un panel intergubernamental de cambio climático, está diciendo que estamos perdiendo entre 30 y 50% de hielo en los Andes, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Nosotros durante la época seca dependemos de esa agua de derretimiento que se derrite y alimenta los ríos. Y en la época seca nosotros sí tuvimos en algunas partes del país falta de agua, ¿sí? Entonces podemos ir por dos lados del problema.
en los extremos y las implicaciones que nosotros podemos tener justo viviendo en esa zona, porque es bien específica. Sí. Ahora, tú has sentido de parte del municipio de nuestra ciudad de Quito preocupación por el aire. ¿Has visto acciones concretas que se están haciendo? ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, Quito es un caso bien interesante. No en todos los países, ni en todas las ciudades, nosotros tenemos una red tan maravillosa como tiene Quito. ¿Red en qué sentido? Red de mediciones atmosféricas. Entonces tenemos en diferentes, como la ciudad es bien larga, tenemos a lo largo de la ciudad y en las dos valles tenemos 9 estaciones atmosféricas que miden la contaminación del aire y los parámetros meteorológicos. Entonces en los últimos más de 20 años nosotros sí sabemos qué está pasando y yo analizo todo el tiempo los datos y podemos ver la decaída de contaminación en todos los contaminantes. Y esto porque la ciudad está empujando la mejora, y escuché al presidente también, está empujando la mejora de los combustibles, de la calidad de combustibles, que en 2005, en 2010, en 2011, todo el tiempo se va como ajustando un poquito y decir, ya tenemos que ser Euro 3. Ya tenemos que estar Euro 4, ya tenemos que estar siempre aumentando eso, aunque estamos atrasados con los estándares europeos de Estados Unidos, porque si vas a Europa o Estados Unidos el tráfico no huele. Pasa un carro, pasa un bus y tú no lo percibes eso. Posiblemente hay gases que son inoloros, incoloros, etc. Pero la mayoría del tráfico no huele. En Argentina el tráfico no huele, pero aquí cuando pasa un carro, un bus, sí huele. Entonces sí todavía nos falta ese ajuste. Yo sé que están haciéndose las regulaciones y mejora de combustibles. Obviamente ahora tenemos otro problema con la guerra, con los precios de combustibles, etcétera, que puede ser nos va a atrasar un poquito los cambios. Pero siempre sé que sí están haciéndose esas cosas. El metro también sé que era una de las iniciativas para mejorar la situación de tráfico, para quitar más carros por ofrecer una opción más amigable, más eficiente a la gente para quitar, resolucionar un poquitito ese problema. Y otra cosa, Bravo, no sé si todo el país, pero la ciudad para los carros eléctricos tiene iniciativa de no tener que pagar el parquedeo, no tener que pagar la matrícula, solo $10 si tú compras un carro eléctrico. Entonces, sí, esas iniciativas son súper progresivas y súper valiosas, súper atractivas a la gente, para que la gente sí se van como atrayéndose a esa opción de decir, si voy a comprar el carro, como me está dando esos beneficios, puede ser, voy a pensar 2 veces si compro una de gasolina o una eléctrico. Obviamente tenemos que instalar y proveer la infraestructura de carga eléctrica, ojalá con las energías renovables, para no poner el problema en otro lado. Todavía seguir quemando el combustible fósil para dar esa energía para cargar el carro eléctrico. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Porque los carros eléctricos, si bien son una opción interesante y una opción real de la lucha contra el cambio climático, por otro lado, necesitan baterías, ¿no? Sí. Y las baterías, pues, obviamente demandan de justamente energías fósiles, ¿no? Para producción de esas baterías. Y otros materiales, ¿no? Materiales que justamente ahora... Sí, como estoy diciendo, que nosotros desplazamos un poquito la contaminación urbana hacia otro lado donde se extrae los materiales, si todavía tenemos ese problema. También tenemos que decir que cada vez esas tecnologías se hacen más eficientes. Entonces, antes el carro eléctrico podría ir, 100 kilómetros y tenía que cargarse. Y ahora puede ir 600 kilómetros con la misma carga. Entonces, cada vez las tecnologías están haciéndose más y más eficientes. Y además sabemos que ahora el mundo ya está como viendo hacia el hidrógeno. El hidrógeno.
Entonces, obviamente, los próximos años vamos a poder ver nuevas tecnologías que siguen como intentando resolucionar ese problema de la contaminación. Hacia dos casos, ¿no? La tóxica y la que causa el cambio climático. En tu conocimiento, las ciudades en Europa se manejan obviamente de otra forma y sobre todo hay mucha preocupación sobre el medio ambiente y hay prácticas reales. ¿Qué práctica tú conoces en Europa? ¿En qué ciudad dices, wow, que es un ejemplo que podríamos inspirarnos y que podrías, por ejemplo, decir, bueno, esto podríamos hacer en Quito porque no es tan difícil, no es tan costoso? ¿Qué están haciendo en Europa que podríamos aplicar aquí? Muy interesante pregunta, porque uno de los casos de Estonia, que es un país norte de Europa al lado de Finlandia, ellos hicieron, y creo que hay algunos otros países, que tiene transporte público gratis. A ver, entonces, ¿cómo ellos decidieron hacer esto? Y obviamente transporte público eléctrico. Tienes los troles que va con las cositas y no necesita ninguna batería. Excuse me, ya solo excusas. Para mí parece solo excusas. Si no necesitas ninguna batería con la electricidad, ¿de qué hablamos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo sé, en mi ciudad tenemos esos troles. En San Francisco sé que tienen esos troles. Creo que en Tallinn también tiene esos que se va con la electricidad. No necesitas ninguna batería. ¿Ya? O sea, tú te refieres a este que tiene la cable de electricidad, tú tocando con esas como bigotes. Ya, son como teleféricos, algo así. ¿Un teleférico? No es teleférico, no, es el ¿cómo se llama aquí? Trole. Ya, el trolebús, el trole de energía. Ajá, ya, el trole. trole. El trole, ya, perdón. Ya. Ajá, sí, tiene ya. las dos alambres. Con las antenas y con de electricidad conectadas al ¿sí? Ya. No necesitas ninguna batería en ese caso. Entonces, ¿qué hicieron los de Estonia? Ellos dijeron, bueno, para nosotros pensar si vamos a darle gratis o vamos a dar con el ticket. Okay. Para el ticket necesitas ¿qué? La máquina que te va a imprimir el ticket, o si va a hacer una no sé qué, es una aplicación que hace plic plic, que alguien viene que te revisa, porque es ahora ser humano que va a venir y va a decir, buscar a esa gente que viene, que van sin ticket. Eso es salario, recurso, la infraestructura, etcétera, etcétera. Dice, así más o menos, hacemos gratis, porque no vamos a tener que perder toda esa otra plata en la infraestructura. Y quitaron los carros de las vías, porque dijeron, ¿para qué voy a ir que si está gratis? ¿Por qué voy a ir en carro que si está gratis? Y además, otras iniciativas también, que hace, por ejemplo, parqueo mucho más caro. Y la movilidad en Europa es muy cara, ¿no? O sea, sí. El gasolina cuesta, no sé, 3 veces más caro que aquí. Entonces, obviamente, todas esas cosas tú tienes que hacerlo atractivo, como por ejemplo el metro de Quito, súper limpio, seguro. ¿Por qué no ir en metro? Yo conozco mucha gente que dice, uy, voy en metro mucho más rápido, ¿ya? Y no tienes que pensar dónde voy a parquear, qué, así, ¿entiendes? O estar parado en el tráfico no sé cuántas horas. Ajá. Entonces, si haces esas opciones como más atractivas, puede ser que alguna gente, un porcentaje significativo va a decidirse por eso, quitar esos carros de las vías, mejorar la calidad del aire. Mira que es interesante lo que hablamos, lo que tú comentas. A mí me preocupa mucho las ciudades pequeñas. La gente, yo te digo, he hablado con la gente ¿no es cierto?, en ciudades, incluso como Cayambe, ciudades indígenas. La gente me dice, uy, no, Quito es muy contaminado. Quito es... No, acá vivimos más sano porque acá tenemos la naturaleza. Y yo te digo, el aire allá es tremendo, porque no hay las regulaciones en las ciudades pequeñas que hay en Quito. En Quito, como es capital, al final hay una presión, sí, ¿no es cierto?, de los gobiernos, de la municipalidad, y además un poco más conciencia quizá, pero en las ciudades pequeñas no hay absolutamente nada. Todo el mundo usa el auto de manera indiscriminada, se talan muchos árboles, hay sembríos, ¿no es cierto?, de producción, monocultivos y grandes problemas que afectan a esa población. Sí, nosotros en Quito, yo he hecho un estudio hace algunos años, que nosotros justo vimos que, por ejemplo, la mejora de combustibles primero se implementó en Quito, en Cuenca. ¿Sí? Entonces, y esto es como medio seguido en
muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, los estándares de combustible en México son diferentes que en la Ciudad de México, México City, sí, en la capital. Entonces tú tienes como más estrictos los estándares en la ciudad justo por la población, ¿ya? Y entonces tú puedes ser que vives en una ciudad más pequeña, que tiene menos autos, en totalidad menos población, pero podría tener contaminación más alta. Y sí, justo vimos eso en nuestro estudio. ¿Y qué ciudades tal vez? Tenía contaminación, por ejemplo, Ciudad de México tenía estándar mucho más estricto que Quito y tenía 26 microgramos por metro cúbico, ¿ya? Pero tiene 30 millones de personas. Y Quito en esa época tenía 2 punto algo y tenía 3, entonces la mitad de contaminación, pero 10 veces menos población. Ya, entonces no digo que es peor que México, porque México, yo hice un estudio durante mi doctorado en Ciudad de México y era tremenda la contaminación. Te sentías como estás fumando, ¿sí? Porque sí, la contaminación en esa época era muy mala, pero ajustando justo esto, la calidad de combustible sí te hace una diferencia. Santiago, Chile y México, las ciudades tal vez más contaminadas de América Latina. Santiago, Chile, requiere un aplauso porque están implementando buses eléctricos y la calidad del aire mejoró significativamente. ¿Y México qué están haciendo también para...? Es interesante hablar sobre el caso mexicano. Sí, uno de los combustibles y de transporte, yo no sé, escuché que en Bogotá sí estaba implementándose algunas líneas eléctricas. De Santiago sí sé, de otros no sé, en verdad no puedo decir. Pero en Ciudad de México la calidad del aire sí mejoró por las restricciones de estándar de combustibles y el azufre como cantidad de azufre dentro del combustible, que está justo causando más partículas. Bueno, interesante. Más ese polvo, más ese humo que sale de carros. Porque es la contaminación de los autos, ¿no es cierto? ¿Qué más contamina? Industrias. Las industrias, ¿qué más podría ser? Por ejemplo, es muy interesante de industrias. Hice un estudio justo, creo que era durante la época de protestas. Y yo veía como Quito, comparando con una pluma que salía de Bogotá, era como nada. Quito era nada. Nosotros veíamos una pluma viniendo de Bogotá porque es mucho más industrial. Quito es mucho menos industrial. Entonces, industria en algunos países va a tener más impacto, mientras en Quito, como no tenemos tanto, la contaminación más viene del tráfico. ¿Qué más? Volcanes, como hay también fuentes naturales, la quema de basura que puede ser controlada un poquito aquí, que se quema, muchas veces se quema basura, que además es como en la vista de economía circular, eso nosotros podríamos aprovechar este recurso en lugar de botarlo y quemarlo. Raza, yo supongo que el 31 de diciembre tú te dan un infarto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa el 31 de diciembre? Toda la gente saca un monigote a la calle para quemarlo. El 31 de diciembre es el peor día para el aire de Quito. Cuéntanos un poco eso. Es interesante porque justo hicimos ese estudio hasta con análisis química de las partículas durante esa época y sale un rango de metales pesados porque los también fuegos artificiales, de cada color de fuego artificial es un metal pesado. Yo no voy a recordar ahora el detalle de eso, pero digamos, cromo va a causar una luz roja, ¿no? Me invento, no, porque no recuerdo bien. Pero nosotros vimos de esos niveles de contaminación durante, como época normal, desplazarse completamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo huelo el fuego artificial, yo escondo. Yo no quiero oler esto. Sí, porque es un metal pesado que está entrando en tu cuerpo y eso sí que te causa problemas duros en el futuro. Y la quema de los viejos también. Lo bueno de Quito es que nosotros más o menos mitad del día tenemos el sol siempre súper fuerte, ¿ya?
Entonces nosotros tenemos mucho movimiento físico por ese calentamiento solar y más o menos mitad del día en la tarde ya está disipado todo, se diluye toda la contaminación. Es lo bueno. Primeras horas del 1 de enero sí son fatales, las concentraciones altísimas. Pero más o menos ya 11, 12 ya va diluyéndose, entonces, y se escapa también, tenemos viento. Yo experimento cuando uno sale el 1 de enero a la ciudad, no, sí se huele, pues se huele como, sí, como algo quemado. Sí, exacto. Y eso es totalmente nocivo para tu cuerpo. Sí, exactamente. Sí, como dije, si hueles el humo, ya está a los niveles que están preocupables. Sí. Raza, es importante hablar sobre el Amazonas, la selva del Amazonas. En Brasil ha habido grandes devastaciones del Amazonas. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Cuánto eso afectaría al aire en todo el planeta, en América Latina, específicamente aquí en Ecuador? ¿Qué consideras de eso? Sí, nosotros tenemos uno cortes, otro quema. Sí, que obviamente adiciona los gases de efecto invernadero, la toxicidad, etcétera, pero está causando otro problema. Cuando nosotros quitamos el bosque que hace evapotranspira, ¿ya? Que dices, por ejemplo, si yo ahora voy respirando, ¿qué hago? También exhalo agua, ¿ya? Entonces el árbol, cuando hace su fotosíntesis que conocemos, absorbe CO2, guarda el carbono que necesita para su biomasa, ¿sí? Y exhala el oxígeno, ¿ya? Y este es el intercambio, ese servicio ecosistémico que nos da cualquier bosque, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, cuando se abren esas partecitas de la hoja, también escapa agua. Entonces, por eso también tenemos la adaptación, una hoja grande, una hoja chiquita, la aguja, ¿sí? Para tener el superficie más pequeñito, para no perder tanta agua en una zona seca, ¿ya? En una zona amazónica podríamos tener una hoja grande porque puede perder esa agua porque hay agua, ¿ya? Entonces, cuando nosotros quitamos ese bosque, nosotros no exhalamos esa agua a la atmósfera. ¿Qué causa? No formación de nube y no llega la lluvia. Y eso nosotros que vimos en 2023 por el cambio climático, pero también era exagerado el efecto en la Amazonía. Entonces, si tú no tienes ese árbol que está uno limpiando el aire, quitando CO2 de la atmósfera, dándonos oxígeno, etcétera, también no emite esa agua súper necesaria para la humedad de la Amazonía. Y la Amazonía está, una gran parte de Amazonía está predecida a convertirse en sabana. Es otro tipo de ecosistema mucho más seca, no como dice aquí, jungla. ¿Sí? No una rainforest, pero una sabana. Obviamente no nos va a llegar tanta agua y todo se va a cambiar. En lo bueno, por ejemplo, de Ecuador, de los Andes, cuando tú tienes la nube, cuando se va encontrando con los Andes desde Amazonía, se va empujado. Sí, no puede ir atrás de una, como through. A través, ajá, sí, perdón por la atravesar. falta. Ajá, atravesar la montaña, tiene que subirse. Cuando está forzado a subirse, se encuentra con temperatura más fría. Cuando se encuentra con temperatura más fría, se condensa y se precipita. Entonces, nosotros tenemos el lado desde Amazonía muy lluvioso, ¿ya? Desde océano, a veces también esas masas húmedas del océano evaporado, viene con la nube, también se encuentra empujado hacia arriba, se encuentra con temperatura más fría, se precipita, ¿ya? Nosotros tenemos esa precipitación. Pero si la Amazonía se vuelve más seca, nosotros vamos a perder el agua. No vamos a tener tanta agua. Entonces, el impacto, vimos en 2023, el nivel de Amazonía, y no recuerdo, Río Negro, creo que se llamaba Río Negro, llegó a sus más bajos niveles históricos. Ajá. Hay una pregunta que nos hace el CEO que no pudo estar hoy día con nosotros, Ricardo de la Torre, el CEO de Grupo Rens. Él nos hace una pregunta sobre, tú hiciste un estudio, ella hizo estudios sobre el medio, papers sobre atmósfera. El estudio muestra cómo la dependencia extrema a la hidroelectricidad se volvió en nuestra contra por la sequía, forzando un retorno masivo al diésel.
En este escenario, usted advierte que intentar electrificar el parque automotor urbano hoy en día podría ser contraproducente. ¿Podría explicarnos esta solución por qué esta solución ecológica podría en realidad aumentar la contaminación? Es interesante esta pregunta. Sí, como yo estaba diciendo, cuando nosotros hablamos de electrificación de flota de Quito, hacemos el ejemplo de Quito. Y yo también esto estaba diciendo, si nosotros no invertimos en la energía renovable, pero yo siempre digo, cuando pasó la crisis eléctrica, yo dije, no podemos solo tener plan A. Tenemos que tener plan A, plan B, plan C, plan D, etc. Porque sí tenemos diferentes opciones. Hay partes del país que están ventosas. Aprovechemos ese recurso. Todos los Andes están súper soleados. Aprovechemos ese recurso. Hidroelectricidad, perfecta. Geotérmica, perfecto. Las olas, perfecto. Ampliamos esas opciones tecnológicas, la innovación tecnológica de utilizando diferentes recursos para no tener que caernos cuando nos falta un recurso. No podemos poner todos los huevos en una canasta, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que si dependemos muchísimo de hidroelectricidad, perfecto, ahora llueve, no sé si a veces también tiene problemas de sedimentos, etcétera. Pero si dependemos de ese recurso y lo tenemos, pero con cambio climático pueden pasar esas cosas. Un El Niño, una sequía completamente loca y nosotros quedamos así, aunque tenemos infraestructura de hidroelectricidad, pero no aprovechemos de otros recursos en el caso de plan B, ¿ya? Entonces lo que pasó que si como dependemos de hidroelectricidad, nosotros los carros, no eran los carros, era la electricidad de las casas, ¿sí? Entonces, si nosotros quemamos el diésel en generador o aumentamos el uso de termoelectricidad en la Huango Polo, obviamente aumentamos la contaminación. Ahora, cuando nosotros hacemos la transición hacia carro eléctrico, ¿qué pasa si nosotros no tenemos otra vez la electricidad? Dependemos de hidro, llega otra sequía y nosotros otra vez quedamos, no. ¿Y dónde está solar? ¿Y dónde está eólica? ¿Y dónde está para no tener ese mismo problema? Solo en lugar de generador vamos a tener el problema de carro. Parece, esa es una respuesta muy lógica que desgraciadamente no se aplica, ¿no? Nuestros dirigentes, nuestros políticos, ¿qué será? No, pero yo estoy viendo que hay algunas iniciativas de paneles solares, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, la universidad, yo trabajo en la UDLA, la universidad sí tiene techo de múltiples paneles solares, múltiples. Y si nosotros utilizamos a veces el generador, si se pierde la luz, pero también tenemos ese aporte de panel solar. Obviamente la universidad es grande, tiene 16,000 estudiantes, entonces sí necesita. Y ahora que todos utilizamos teléfono, el ChatGPT, no sé qué, además hay una aplicación de huella de carbono, como el cálculo de tu uso de ChatGPT. Eso también necesita electricidad, ¿sí? Todo el mundo estamos con computadora, con computadora, con teléfono y todo el tiempo, ¿sí? Scrolling y viendo qué está pasando en el mundo, buscando el ChatGPT o trabajando, es energía. Es decir, cada que tú utilizas la nube, el ChatGPT, por preguntar una receta de pollo, de cómo hacer un pollo, estamos consumiendo un montón de energía. Vale mencionar que aquí Grupo Rennes, por ejemplo, este podcast está 100% con energía de solar. Hizo una inversión en la empresa para poder sostener. Todo esto que vemos aquí es gracias a la energía solar. Es justamente nosotros como empresa siempre queremos, ¿no es cierto? De sostenibilidad. Somos programa de sostenibilidad, tenemos que dar ese ejemplo de sostenibilidad. Claro. Sí, pero yo también pienso que se podría aprovechar los edificios, que muchos edificios tienen techos planos, o por ejemplo parqueos, podrían ponerse techo que es panel solar. Ahí va una piscina, ¿verdad? Sí, ajá. Ahí prefieren poner una piscina. Sí, también. En la terraza. O por ejemplo se veía las ciclovías, ¿no? Que es también una muy buena iniciativa que yo ahora vine aquí con bicicleta, pero falta todavía esa conexión, ¿no? De infraestructura. Pero si lo haces bien conectada, si la gente se van a animar a hacerlo. Y en algunos países vi que pone encima de parking lots,
O ponen los edificios, pone hasta en la ciclovía para tener como una sombrita dentro de ciclovía. Y esto es un recurso que está mucho aquí. Obviamente por seguridad, que después te roban las paneles solares. Pero bueno, sí. cada paso no en su momento. Sí. Una última recomendación, ¿qué podemos hacer finalmente como tu conclusión? Cada cosa como se une, ¿no? Que nosotros acumulamos, cada esfuerzo acumulamos. La ciudad haciendo su parte, cada persona haciendo su parte. El gobierno nacional también haciendo su parte para hacer el cambio, lograr el cambio que todo el mundo está intentando lograr. No es fácil para nadie, ¿sí? Pero poco a poco se va uniéndose las iniciativas y como es causando el impacto o dejando el impacto. Digamos, producir una nueva energía que cambie las cosas, ¿no? Sí. Energía transformadora. Sí. Muy amable, Raza, gracias por venir. A toda la gente, pues invitados a nuestros nuevos podcasts, a todos los podcasts. Recuerden revisar nuestros reportajes y seguirnos por nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Estamos sostenibles. Gracias por su participación. Una buena tarde. Buena tarde, un placer. Gracias.